En el transcurso del fin de semana se registraron algunos hechos que fueron notorios, públicos, bueno, hasta escandalosos. Cuando en una imagen, si la podemos recuperar, Leopoldo de Gives de la Cruz era bajado de las escaleras de personal de la Comisión Federal de Electricidad cuando trataba de impedir el corte del fluido eléctrico en su domicilio. Y como le dije aquí en el noticiero, esto parecería que pondría en confrontación a dos integrantes de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, dos de los fundadores de la COSEI en Juchitán de Zaragoza. Por un lado, Héctor Sánchez López, quien es consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad, y Leopoldo de Gives de la Cruz, quien trataba de impedir el corte del fluido eléctrico, pero que además encabeza un grupo de personas que en la región del Istmo se niegan a pagar el consumo de energía eléctrica. Héctor Sánchez ayer cruzó una llamada con este reportero para precisar que no tiene confrontación con Leopoldo de Gives de la Cruz. Le invité a que tomara la llamada durante el noticiero y aceptó con mucho gusto y se lo agradezco. Él está en línea telefónica. Ingeniero Héctor Sánchez López, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Humberto. Gracias por tomar esta llamada. Y le preguntaría, primero, me dijo usted que no tiene confrontación con Leopoldo de Gives de la Cruz. Digo, no es un asunto personal. No, por supuesto que no es un asunto personal ni de confrontación. Yo respeto al compañero Leopoldo, sin embargo, no necesariamente tenemos que estar al 100% de acuerdo en lo que uno piensa y el otro también, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el movimiento que llevan a cabo es un movimiento que en alguna parte podría tener razón cuando se trata de gente muy humilde, de gente que pasó el terremoto, la pandemia que estamos viviendo, la falta de empleo, gente que no tiene capacidad económica para que en estos momentos pueda pagar el costo de la energía eléctrica. Podría, yo creo, en un momento dado, abrirse un diálogo para buscar una respuesta a esta situación. Sin embargo, quiero decirte, Humberto, que se han aprovechado de este movimiento un grupo de personas que no tienen ninguna calidad moral en virtud de que están en condiciones para poder pagar la energía, ya que disponen a veces de pequeñas empresas, de que tienen algún comercio, es decir, tienen posibilidades de poder pagar, pero como lo más fácil es sumarse al no pago, y se suman. Entonces yo creo que el compañero Leopoldo debe poner mucha atención de que no se aprovechen de un movimiento de gentes que efectivamente pueden estar en una situación difícil, gentes que podrían pagarlo. Con decirte, si se deben 100 millones de pesos en la región de esta energía, el 90%, es decir, 90 millones de pesos lo deben gentes que pueden pagarlo y que representan el 10% de la gente que está en resistencia. Suponiendo que fueran 2,000 gentes, bueno, representan 200 gentes, mientras el resto, la gran mayoría que efectivamente puede ser gente muy humilde, solamente representa el 10% de lo que se adeuda, es decir, 10 millones de pesos. Creo que si se hace una evaluación de quienes podrían estar en una situación de dificultad para el pago, yo creo que Comisión Federal puede estar totalmente abierto a ese diálogo, pero no utilizarlo para tratar de encubrir a personas que no tienen vergüenza, que deberían de estar pagando su energía eléctrica porque son gentes pudientes. Ahora, me queda claro que la cifra que usted dio es como ilustración, pero ¿tienen algún estimado de cuánto es lo que hay en adeudos? Ese es el estimado. ¿Ese es el estimado? Aproximadamente se adeudan en este momento 110 millones de pesos. Ah, caray. En la región. Entonces, de estos 100 millones de pesos, 110, el 90% corresponde a gente que sí tiene capacidad para poder pagar, y solo el 10%, es decir, 10, 12 millones de pesos, lo debe la mayoría de los que están metidos en este movimiento. Entonces, yo creo que para Comisión, que es una empresa nacional, es... Pasando a otro tema, ingeniero, me interesaba, aprovechando esta conversación,
pedir la opinión de un ismeño en torno o con relación a la reforma energética que envía como iniciativa preferencial el presidente de México, y tiene una implicación directa con lo que ya sucede en la región del Istmo de Tehuantepec, en donde por insistencia de algunos, entre otros usted, se hicieron consultas a las comunidades indígenas para revisar la instalación o no de parques eólicos. ¿Qué opinión tiene usted, ingeniero, en torno a esta reforma? Humberto, muchas gracias. Creo que es uno de los puntos más importantes en este momento para el país. Lo que se pretende en la reforma a las disposiciones de la ley de la industria eléctrica es, por un lado, permitir que el sistema eléctrico nacional opere en condiciones de confiabilidad, continuidad y seguridad. Asimismo, también busca asegurar la rentabilidad y retorno del capital de Comisión Federal de Electricidad en el mercado eléctrico, contribuyendo a un servicio eléctrico de mejor calidad. ¿Por qué lo decimos? Hoy, Humberto, el 67% de la energía que se consume en este país lo generan los privados, los particulares. Comisión Federal solamente tiene el 37% de esta cuestión. En ese sentido, esta generación desmesurada que se dio a partir de una serie de concesiones que se dieron al por mayor, dejó en una gran desventaja a la Comisión Federal de Electricidad. Mientras 303 plantas termoeléctricas de ciclo combinado le dan servicio a 70,000 personas, a personas de alto consumo. Estoy hablando de fábricas, estoy hablando de talleres, estoy hablando de tiendas comerciales, cadenas comerciales, es decir, los grandes consumidores que se llaman consumidores calificados. Mientras que el resto de la población, o sea, donde están las gentes marginadas, la sierra, los cordones de miseria que viven en las grandes ciudades, los poblados pequeños, todo eso es responsabilidad de Comisión Federal de Electricidad. Y lo que pasa es que las plantas de Comisión Federal las dejaron caer en los sexenios pasados. Los dejaron prácticamente inservibles para que los fueran desechando y poniendo nuevas plantas privadas para que fueran los que tuvieran el monopolio de la generación eléctrica en México. Hablan de que CFE tenía el monopolio hace 25 años. Efectivamente, y hoy si seguimos en estas circunstancias, el monopolio estaría en manos de los privados y serían los que dirían y fijarían los costos de la energía eléctrica. Entonces, estas plantas eólicas también y las fotovoltaicas, tú sabes que son intermitentes, es decir, cuando hay aire hay mucha energía, cuando hay sol hay mucha energía. Y mientras tanto, cuando se va el aire, cuando se va el sol, ¿quién entra a respaldar estas plantas? Comisión Federal de Electricidad, con sus plantas termoeléctricas, algunas ya muy antiguas, son los que entran a funcionar de manera inmediata. Pero mientras está funcionando las eólicas y las fotovoltaicas, las plantas de comisión están trabajando en vacío, esperando en qué momento entran para poder respaldar a las eólicas y a las fotovoltaicas. Y para esto estas empresas no pagan este respaldo. Por otro lado, hay una modalidad de autoabastecimiento que unas gentes empezaron a construir estos megaproyectos eólicos y empezaron a generar una serie de socios que al final no son socios, son clientes de ellos, que se inscribieron como tales hasta con $1, Humberto, hasta con $1 se hicieron socios de estas empresas eólicas para que Comisión Federal pueda llevarles la energía eléctrica hasta donde se encuentren. Un ejemplo, Oxxo, con 19,000 tiendas en el país, está como socio de alguna de las empresas eólicas y Comisión tiene que transmitir, tiene que llegar a subestaciones,
tiene que llevar líneas de transmisión y transformadores para que pueda surtir a estas 19,000 tiendas, que definitivamente es un negocio, es un fraude a la ley el hecho de que un socio con $1 tenga derecho a todas estas cuestiones. Ahora, ingeniero, esto que usted narra, pues me da la idea de que hay un ejercicio de sobrevivencia para la financiera, técnica, para la Comisión Federal de Electricidad. ¿Tiene algo que ver con el apagón masivo que se generó desde Tamaulipas, o que decían habría nacido en Tamaulipas? Es decir, ¿pudieran darse más apagones en este país si no se reestructura la Comisión Federal? Por supuesto. Si entran las plantas de Comisión Federal que están generando permanentemente y las 24 horas del día, tendremos una seguridad de que eso no puede ocurrir, porque tenemos generando electricidad de manera permanente a través, como lo plantea esta ley, primero las hidroeléctricas, que es una energía limpia, y luego las plantas de Comisión Federal de Electricidad, luego las eólicas y las fotovoltaicas, y luego las privadas de Comisión Federal de Electricidad. Con esto, ¿qué es lo que garantizamos? Uno, que el sistema eléctrico nacional pueda tener continuidad, pueda tener seguridad y puede tener confiabilidad, porque va a estar permanentemente trabajando. Y para Comisión esto implica tener más recursos para poder subsidiar a los consumidores pequeños, a los consumidores pobres, a los consumidores marginados, porque hoy, al hacerse cargo de los consumidores de alto consumo, las grandes empresas dejan a Comisión solamente las comunidades, las pequeñas empresas, y entonces esto efectivamente traería como consecuencia, uno, estabilidad, y fortalecer económicamente a la Comisión Federal de Electricidad, Humberto. Bien, y por último, y los pocos segundos que nos quedan, déjeme tratar de clarificar con usted la idea que pueda tener esta iniciativa. ¿Es en contra y para desaparecer lo que ya existe en este momento de las eólicas en el Istmo, o solo para regular el mercado? Mira, es solo para regular el mercado, pero por supuesto que te voy a decir una cuestión. Ellos generan, por decir algo, a 20 centavos el kilowatt hora, ¿no? Y sin embargo lo venden a $1, $1.20 o $1.50, depende de cuál es la energía más cara en ese momento, y generalmente es la de Comisión Federal de Electricidad. Entonces lo que se pretende ahora no es que se vayan las eólicas, no, sino regular, uno, que paguen la transmisión, que paguen las pérdidas que hay, quitar el fraude a la ley de estas empresas de autoabastecimiento que con $1 se vuelven derechosos de que Comisión Federal les tenga que llevar la energía hasta donde están. Entonces, con esto lo que pretendemos es que las nuevas empresas eólicas que puedan instalarse en la región del Istmo, pues tengan que, primero, te voy a decir una cosa, pagar a la comunidad lo que corresponde por el combustible. Todas las plantas se gastan entre un 60 y 70% del costo de la energía en el combustible. Lo compran, lo transportan, lo almacenan y lo redireccionan. Con el aire, el costo es prácticamente cero, porque no le pagan a la comunidad el combustible, el almacenamiento, el transporte, absolutamente nada. Entonces, las nuevas empresas deberá de incluirse un pago a la comunidad por esta situación, y por supuesto pagar transmisión, pagar distribución, pagar todo, ponernos a parejos, que el piso sea parejo. Ahorita Comisión es el que carga con la cuestión de la transmisión, la distribución, las pérdidas por calentamiento, el respaldo, todo esto va en contra de Comisión Federal, y por eso anualmente Comisión Federal tiene grandísimas pérdidas. El año pasado tuvo 75,000 millones de pesos de pérdidas. Si lo restamos los 50,000 de subsidio que da la Hacienda, perdimos 25,000 millones de pesos. Así está la situación, Humberto. Bueno, para pues tendrán que replantear entonces, ingeniero, también la ruta a futuro de la Comisión Federal de Electricidad. Digo, regresar al combustóleo tampoco es lo mejor que le puede pasar a este país. Y ¿por qué no, en lugar de combustóleo, ir revisando la generación de granjas de energía eólica de la Comisión Federal de Electricidad? Y quemar gas.
y quemar gas, que es lo que están quemando también las 303 termoeléctricas nuevas que construyeron los privados. Gas, creo que vamos a tener gas en abundancia porque vamos a comprar a Estados Unidos, se han creado los gasoductos, entonces es gas, y también Comisión Federal tiene que entrar a las energías eólicas y fotovoltaicas, porque ahorita el que genera mayor cantidad de energía limpia es Comisión Federal a través de las hidroeléctricas y las geotérmicas que tiene en este momento. Entonces yo creo que Comisión tiene que ir hacia este aspecto de las energías limpias. Estoy totalmente de acuerdo. No es dejar fuera, no es satanizar la energía eólicas, sino simplemente reglamentarlas de tal manera que ahora sí paguen lo que deben de pagar y no que Comisión cargue con todas estas con todos estos gastos que se están dando, Humberto. Estaremos en contacto. Le agradezco esta comunicación con el auditorio, ingeniero. Te agradezco mucho, Humberto. Muchas gracias. Estaremos al tanto de lo que pasa en la Cámara con esta iniciativa.